Buenas tardes, soy Basilia Montaño de Sánchez, pertenezco a un hogar de 6 miembros, mi esposo, Aneidi Sánchez, mis hijas, Agneris, Eliane y Arlene, y mi papá, Severiano Montaño. Doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta ustedes a través de este importante acontecimiento en mi vida. Procedo de padres que siempre nos mostraron costumbres de la fe católica, costumbre que seguí hasta casarme y bautizar mis hijas en esa denominación de fe. Nunca tuve un compromiso con profundizar en el conocimiento real de la palabra de Dios. Actuaba y participaba por la costumbre inculcada de familia. De vez en cuando me asaltaba la pregunta, ¿estaré yo realmente en el camino correcto de Dios, solo haciendo mi vida y sin buscar el verdadero conocimiento en Él? Pocas veces busqué respuesta. En el año 2007, mi esposo es invitado por un cliente de su trabajo a una iglesia cristiana. Estábamos en una situación económica difícil y al ver que él se consolaba en forma espiritual, decidí acompañarle. Duramos 2 años y algo asistiendo y me di cuenta que solo asistía para acompañarle y no me sentía bien. En ese entonces, mi esposo consigue trabajo en Haití y quedo sola con mis 3 hijas, 3, 5, 9 años. Fue un tiempo muy difícil para mí, siendo papá y mamá. Él venía un fin de semana quincenalmente. En esos días visitamos otras iglesias de la misma denominación, pero yo me sentía cada vez más vacía espiritualmente. Comencé a buscar respuestas asistiendo a otras congregaciones. Visité varias, hasta que llegué aquí. Nadie me trajo, sino que vi el letrero de la entrada de la iglesia. A mi llegada aquí comencé a participar en los estudios bíblicos que se daban antes del culto y todo me parecía un poco chocante, pues era un ambiente muy diferente al que había asistido en cuanto a música, forma de alabanza, el recibimiento de las personas, etcétera. Hasta que aquí me encontré con mi propio yo y la respuesta que mi alma necesitaba, no por lo que mostraba el ambiente de la congregación ni por cómo me trataban, sino porque era confrontada con los mensajes que escuchaba. Convencí a mi esposo en acompañarme hasta que los dos estuvimos de acuerdo en hacernos visitantes constantes de esta congregación. El domingo que no podía venir era como no haber comido en ese día para mí. Comenzó en mí la necesidad de compenetrarme más en la iglesia. Asistí a los grupos de damas y actualmente también asisto a grupos de pareja. La gracia de Dios me trajo a través de esta gran familia en la que, en la medida de mi alcance como visitante, conocí que tenía una deuda con Dios, que soy pecadora y que Cristo pagó en la cruz el gran precio de esa deuda, por lo que le recibí como mi Salvador y Señor. Desde el final del año 2016 he vivido muchas situaciones muy fuertes, entre ellas y más impactante, el asesinato de mi mamá. Acontecimiento que me ha hecho sentir verdadera gracia de Dios, manteniéndome firme y aprendiendo a aceptar la voluntad, con la certeza de que puedo seguir hacia adelante porque tengo en Jesús mi fortaleza. Y aunque hoy ella aquí no me reciba para darme ese abrazo de conversión en Jesús, sé que cuento con todos ustedes. Y de verdad que la fe de Dios que me ha sostenido también es ver la gran familia que, aunque no he compartido con todos, puedo ver en ustedes. Doy gracias a Dios por estar aquí y hoy doy testimonio público de mi fe en Él y declaro que Dios es bueno. Hermanos, nada ocurre por casualidad. Una situación económica, una situación matrimonial que el esposo tiene que salir fuera, una situación de necesidad, un andar casual por aquí y ver el letrero de la iglesia, y nuestra hermana es salva por la sangre de Cristo. Y en medio de una situación tan dramática, ella puede encontrar el verdadero consuelo y la verdadera fortaleza que solo en Cristo podemos obtener. Gloria a Dios por eso. Hermana Basilia, yo te bautizo para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
mi nombre es Carolina Ruiz y este es mi testimonio. Por la gracia de Dios, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Crecí escuchando la verdad en mi casa, la escuela dominical y en el colegio. Por lo tanto, siempre tuve cierto temor de Dios. Sin embargo, ni creer en Dios, ni ir a la iglesia, leer la Biblia, ni comportarme de cierta manera, me libraban del juicio eterno. Ninguna de estas cosas garantizaba mi salvación, y lo sabía. Aunque me atemorizaba grandemente la idea de ir al infierno, y me arrepentía todas las noches, no era salva, pues seguía viviendo para mí. Sin embargo, Dios, en su gracia y amor, decidió regalarle la salvación a esta pecadora. No recuerdo la fecha exacta, pero fue a una edad muy temprana. Sin embargo, no fue hasta los 13 años que Dios avivó mi corazón y me dio verdadera convicción. Fue en ese momento de mi vida cuando comencé a tener muchas dudas acerca de todo lo que sabía. Comencé a preguntarme cuál era la verdad. Recuerdo haber orado: Señor, si estás ahí, si eres la verdad, te pido que me convenzas, que quite toda duda. Y comencé a leer la Biblia buscando respuestas. Después de un tiempo, Dios abrió mis ojos. Me hizo ver que Él era real y fiel. Me convenció que Él es más digno de confianza que cualquier otro. También me dejó ver mi incredulidad, mi maldad, mi pecado, vida egocéntrica y mi rebeldía a su palabra. Entendí que nada de lo que yo hiciera ni dejara de hacer lo iba a agradar, ni mucho menos iba a hacer que me ganara la salvación. Comprendí entonces la inmensa distancia que me separaba de Él, la gran deuda que tenía, y supe que estaba perdida. Pero Dios no me dejó sumergida en mi culpa, sino que en su misericordia me mostró a Jesús. Me enseñó sus manos y sus pies, y vi sus cicatrices. Vi la marca de los clavos que lo traspasaron. Comprendí su sufrimiento colgado en aquella cruz. Vi su rostro lleno de amor y compasión. Me tomó tiempo al principio creer en su amor, creer que su sacrificio había pagado totalmente mi deuda en la cruz. Me tomó tiempo asimilar que nunca iba a pagar esa deuda por mí misma. Nunca iba a ser limpia por mis propios méritos. Necesitaba a Jesús, solamente a Jesús. Su sangre es la única que puede limpiarme de toda maldad. Es la única que da vida. Pero gracias a Dios creí y fui hecha hija de Dios Altísimo por medio de su Hijo. Y hoy estoy feliz y gozosa de venir a ser miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Quisiera agradecer a todas las personas que fueron los medios que Dios utilizó para llevarme hacia Él. Gracias a mis padres, que han sido ejemplos no solamente en teoría, sino en práctica de lo que es vivir para Cristo. Gracias a cada uno de los profesores, directores y colaboradores del Colegio Cristiano Logos, que se mantuvieron fieles enseñando la palabra de Dios. Verdaderamente su trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a los distintos profesores de escuela dominical y pastores que predican la palabra de Dios fielmente. Gracias a todos aquellos que amo y que por la gracia de Dios forman parte de mi vida. A mis hermanos, abuelos, tíos y amigos. Es mi deseo que ustedes puedan gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. No, espérense. Mis hermanos, aquí tenemos una hija de esta congregación. Nació en esta iglesia porque su papá y su mamá se casaron en la iglesia. ¿Y qué aprendemos de este testimonio? Que no importa que haya nacido en un hogar cristiano, sigue siendo pecador. Y en esa condición de pecado está sin esperanza a menos que vengas a Cristo. Y vemos la obra de Cristo en nuestra hermana Carolina. Y vemos también que esto es un estímulo para nosotros como padres. Qué gozo debe sentir aquí Wildo, Aida y los demás que están aquí al ver este momento tan especial. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo te bautizo, hermana Carolina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dalia Fernández, de Adames, y es un gozo para mí compartir con ustedes mi testimonio.
Nací y me crié en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el seno de una familia con buenas costumbres y con instrucciones cristianas de la Iglesia Adventista, por lo que desde temprana edad estaba cerca del Señor, pero aclaro, nunca consagrada a Él. Desde los 9 años aproximadamente empecé a escuchar la palabra. Hasta entonces no me identifiqué con ningún otro lineamiento religioso, porque no lo sentía así. Como práctica, a mi adolescencia empecé a practicar la meditación espiritual como un ejercicio que lograba que las personas entrenen la mente para lograr una relajación profunda y una concentración profunda. Todo esto fue porque me quería acercar al Señor. Pero ¿qué pasó, hermanos? Eso no pasó. Conseguí lograr cosas, pero la verdad estaba muy dormida como para levantarme y entender que lo único que el Señor me pedía era que estudiara su palabra firmemente y sin cerrar los ojos. Luego de verme involucrada en un mundo donde te ofrece todo y totalmente diferente al que el Señor, por su gracia y misericordia, tenía reservado para mí, me guardó de que terminara de perderme en Él. Regresé al hogar de mis padres y retomé los estudios universitarios. Y ahí es cuando el Señor nuevamente, por medio de una de sus hijas, me hace un llamado al cual esta vez respondí de rodillas y con mi corazón muerto. Desde entonces me di cuenta que Él nunca dejó de estar ahí y que ya era el momento de que despertara de ese sueño engañoso en el que me encontraba y que nada es posible sin Él. Unas amigas, unos padres, un pastor, una hermandad, por mucho tiempo me tenía guardado. Y qué maravilla fue poder ver que este momento de estudio de su palabra nos alineara a mí y a mi esposo, quien en ese momento era mi novio. Hermanos, Dios por su gracia nos guardó y nos despertó a los dos con su forma tan maravillosa y llena de amor. Hoy, delante de ustedes y del Señor, y con el corazón en mi mano, después de estar tanto tiempo en el error y tener una relación de pareja fuera de su agrado y lineamiento, con acompañamiento, empezamos a estudiar su palabra y de ahí la relación se volvió otra. Tanto que mi esposo, en ese entonces mi novio, me pidió matrimonio. Empezamos a estudiar con el pastor Eri Gómez el libro de matrimonio conforme a Dios. Allí tomé la decisión de que quería bautizarme en la iglesia y que teníamos como pareja que aclarar muchas cosas. Y una de las tantas fue dejar de tener relaciones prematrimoniales antes de casarnos. Como una muestra de nuestro compromiso real con Dios, el Señor me dio vida, cambió el curso de mi camino, me dio paz, me dio un esposo y me regaló una familia. E incontables son las tantas cosas que Él tenía guardadas y me ha dado. Gracias a la misericordia del Señor y sus bendiciones en mi vida, estoy aquí para bautizarme. Porque Él me despertó después de haber estado muerta y para su gloria trabajaré, porque clara estoy de que nada es posible si Él no está en el centro de mi vida y por encima de todas las cosas. Amén. Oyendo el testimonio de nuestra hermana Dalia, me hace recordar lo que dice Cristo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Tú te crees justo? ¿Te crees que tienes una vida diferente? Entonces el Evangelio no es para ti. El Evangelio es para pecadores y somos todos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Y hay gozo y algarabía en los cielos por un pecador que se arrepiente. De modo que nos gozamos con el testimonio de nuestra hermana Dalia. Yo te bautizo, hermana Dalia, para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mi nombre es Deime Carbuxia Ortiz. Tengo 20 años y este es mi testimonio. Gracia es la palabra que describe el hecho de haber nacido en un hogar que fue impactado por un milagro de Dios que nos llevó a formar parte de una iglesia local, de la que fuimos miembros hasta que empezamos a asistir a IBCJ en el año 2006, cuando aún era yo muy pequeña. Desde que mis padres pasaron a formar parte de la membresía de esta iglesia, mi familia se involucró en la vida y ministerios de la misma. No recuerdo el día exacto de mi conversión, pero sí que crecí afirmando haber aceptado a Cristo y conocerle. Al llegar a la adolescencia, empecé a reflexionar sobre lo que esto significaba. El Señor me mostró que había estado viviendo un cristianismo ligero, afirmando creer en un Dios maravilloso del que no dependía. Pero su gracia fue y es mayor que mi pecado. El Señor trajo distintas aflicciones a mi vida, cuyo propósito desconocía, pero que me hicieron encontrarme cara a cara con mi Salvador. Me llevaron a reconocer su soberanía, me humillaron ante Él y me hicieron ir de rodillas a sus pies a preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí? Él me respondió haciéndome entender a través de Romanos 8, 28 al 29, que la bendición detrás de toda situación era hacerme cada vez más parecida a Cristo. Entendí que Dios estaba pidiéndome que rindiera toda mi vida a Él, y en su fidelidad no despreció mi corazón contrito y humillado. A través de mi adolescencia, el Señor utilizó amigos, líderes y al grupo de jóvenes 222 y las excelentes prédicas de los pastores de esta amada iglesia para obrar en mi corazón, quitando la venda que me impedía ver mi pecado, mi orgullo y mi desobediencia, y seguirme afirmando en sus caminos. Pude entender que la única manera en la que podría amarle más era conociéndole más, y desde entonces puso en mí el querer buscarle y aprender más de Él en su palabra. Y allí me encontré con Dios, mi Creador, Salvador y Redentor. Y hoy canto que por medio de Él, por Él y para Él fue todo creado, y que el propósito de mi vida es glorificarle en todo lo que haga. Con el paso del tiempo he podido ver los frutos de poner la mira en las cosas de arriba. Cada día estoy más segura de que Cristo vive y que pronto regresará. Mientras más le conozco, más veo cuán grande amor y qué gracia es la que salvó a la primera de las pecadoras. Me llena de gozo y confianza saber que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en quien está anclada mi salvación y a través de quien miro con esperanza la eternidad. Quiero dar gracias a mis padres por no ceder en su responsabilidad de traerme fielmente a la iglesia y preocuparse por mi alma. Gracias a los amigos que el Señor ha usado para acercarme más a Él y han corrido conmigo esta carrera de la fe. Gracias a mis líderes, tanto del 222 como del MJA, por siempre guiarme con tanto amor y ayudarnos a ver el tesoro mayor. Gracias a los pastores por ser fieles a la palabra. Y sobre todo quiero dar gracias a Dios y tributarle gloria por haberme mantenido firme hasta aquí. Hoy afirmo que su gracia es suficiente y que Cristo llena mi alma de una forma que el mundo nunca podrá llenar. Nos gozamos con el testimonio de Deime y al escuchar eso me hace pensar en el hecho de que la diferencia la hace la gracia de Dios, porque ella está aquí dando testimonio porque el Señor la rescató por su gracia. Y a pesar de haber nacido con esta influencia cristiana, ella se considera la primera de las pecadoras. Todos debemos considerarnos así, el peor de los pecadores, para que vengamos y tengamos al mejor de los salvadores, al único Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Yo te bautizo, hermana Deime, para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz sea con todos, con cada uno de ustedes, amados hermanos. Mi nombre es Fanny Arias y este es mi testimonio. Nací en una iglesia en una lejana y fría montaña de San José de Ocoa, en el año 1967, en el seno de una familia que carecía profundamente del Evangelio. Ya de adulta me casé y tuve 3 hijas, pero luego me vi en la obligación de trasladarme a Santo Domingo por razones de trabajo y dejar las niñas con mi madre. Un par de años más tarde quedé embarazada de mi último hijo y por la gracia de Dios fui a trabajar en un hogar donde me recibieron con mi hijo.
y donde viví un largo tiempo. La señora, en ese momento, mi jefa, me empieza a llevar a la iglesia y a las células de estudios bíblicos. Después de un tiempo fui bautizada y asistí a esa iglesia por largo tiempo. Sin embargo, no tenía conciencia de mi corrupción pecaminosa. Continuaba en mis pecados sin haber experimentado el verdadero arrepentimiento y, por tanto, desde la sombra de una iglesia iba camino al infierno. Luego, en el año 2004, me mudé a otro barrio y empecé a ir a una congregación en ese sector. Allí aprendí un poco más, pero todavía no había claridad en lo que creía. La iglesia era bastante legalista y vivía con el constante temor a perder la salvación. Me acercaba al Señor siempre atemorizada, creyendo que era por mis méritos. A finales del año 2014, el Señor en su divina gracia y obrando a favor de sus escogidos, me hace conocer esta iglesia a través de Radio Eternidad. Mi hijo empieza a venir y se entusiasmó bastante. Veía sermones a través de YouTube y empezó a contagiarme con su pasión por Dios, a la vez que, con toda paciencia, me explicaba temas acerca de la iglesia y la salvación. Entonces empecé a visitar IBCJ junto con él. Mi deseo por seguir conociendo y clarificando mi conocimiento acerca de Dios aumentaba con cada visita a la iglesia. Finalmente, hablé con los pastores de mi iglesia anterior y renuncié a la membresía de dicha congregación. Por la gracia de Dios, llevo casi 2 años asistiendo a esta congregación, donde he hallado descanso en la obra consumada de Cristo en la cruz, confiando en Él y anclada en Él. No puedo decir con exactitud cuándo ocurrió mi conversión, pero luego de haber llegado a esta iglesia, cada sermón, cada texto bíblico, cada amistad y cada domingo de trayecto hasta aquí ha sido una enorme gracia y gozo de Dios para mí. Ahora, hermanos, me presento delante de ustedes dando testimonio público de mi fe en Cristo y esperando ser utilizada en esta iglesia para la gloria de nuestro infinito y santo Dios. Amén. Al ver el testimonio de nuestra hermana Fanny, varias cosas vienen a mi mente. Lo primero, hermano, es ¿qué hacemos con aquellas personas que están bajo nuestra influencia? Ella pasó a trabajar en la casa de una persona y ¿qué hizo esa persona? Le trajo la palabra y la llevó a la iglesia. ¿Cómo tratamos nosotros las personas que están por debajo de nosotros en alguna situación, contexto de trabajo? Como quiera que sea, estar en una iglesia, bautizarse, no salva a nadie. Se puede estar en la iglesia, creerse que soy cristiano y realmente no lo soy. Tiene que haber una obra de transformación en Cristo, y fue lo que ocurrió con nuestra hermana. De modo que damos gracias por el testimonio de ella y damos gracias a Dios por Radio Eternidad, porque vemos que ella es una hija más de esta emisora, si se puede decir así. Yo te bautizo para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Roja y este es mi testimonio. Por la gracia de Dios tuve el inmenso privilegio de nacer en un hogar cristiano y en medio de esta amada iglesia. Desde pequeña fui instruida por mis padres en los caminos del Señor. Durante mi niñez y adolescencia era reconocida como una persona de carácter correcto, un poco tímida, amable con todo el mundo y hasta madura para mi edad. Pero bajo este manto escondía un corazón orgulloso, vanaglorioso y repleto de justicia propia. A la edad de 8 años, el Señor utilizó a mi madre para hablarnos sobre el infierno y el destino de aquellos que no creyeran en Cristo. De inmediato supe que caminaba rumbo a esa condenación. Ese día me arrodillé delante del Señor en oración, confesando mis pecados y reconociendo que quería vivir para Él.
Lo que ocurrió ese día fue de corazón y creo que el Señor de alguna manera obró en mí, pero lo cierto es que estaba lejos de haber conocido a Cristo en verdad. Conocí el Evangelio teóricamente, pero esto sin que produjera en mí los frutos internos de un corazón transformado. Vivía bajo un terrible temor, pues aunque tenía el deseo de vivir y agradar al Señor, sabía cuán lejos e imperfecta era mi vida. Me aterraba la idea de que alguien pudiera conocer el fariseo que llevaba dentro, la negrura de mi corazón y el egoísmo que me dominaba. Realmente vivía para agradar a los hombres, así que trataba de llenar aquel estándar que solo Cristo podía llenar, con que podría traer a su mesa para no sentirme culpable. Como podrán imaginar, las cosas no terminaron bien y en el año 2015 llegué a la conclusión de que mi relación con el Señor o mi vida cristiana eran inexistentes. Sabía en mi corazón que no amaba al Señor, así que me rendí de pretender que así lo hacía. Yo no entendía ese amor del que había oído toda mi vida. A pesar de que mi corazón sabía que Jesús es el único camino al Padre, no podía confiar plenamente en Él. Tenía miedo de soltar todo en sus manos. Mi orgullo no me lo permitía y el diablo constantemente me recordaba lo hipócrita y pecadora que era. ¿Cómo podría atreverme a pararme delante de Dios y decirle que le amaba? Para eso llegó el retiro de la OMJA del 2016, titulado Todo o Nada. En ese retiro se cumplió a mí el Salmos 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. A pesar de que mi corazón había negado al Señor, estaba más que dispuesta a escuchar su palabra. Y gloria a Dios por ese fin de semana. Fui convicta de pecado y con desesperación vine de rodillas ante el único que podía ayudarme y me rendí por completo ante los pies de aquel que podía darme mi libertad. Por siempre daré gracias a mi Dios por haberme extendido su misericordia y hacerme heredera de la salvación. Gracias a mi familia por amarme, perdonarme y sobrellevarme todos estos años. En especial a mis padres por instruirme en los caminos del Señor y nunca cesar de hacerlo. Nada ha sido en vano. Doy gracias a Dios por esta amada iglesia y sus pastores que tienen un lugar muy especial en mi corazón. Gracias a mi mentora, por el Señor la envió y la usó cuando más lo necesitaba. Su amor por Jesús es un testimonio para mí. A mis amigos más cercanos por siempre llevarme a los pies de Cristo y también al personal del CCL, pues fueron instrumentos en las manos de Dios. Concluyo citando el Salmos 27:4, que es mi oración diaria. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Amén. Qué gozo, hermanos, es ver de nuevo otra hija de esta iglesia, siendo ahora una hija en la fe. Qué gozo para sus padres ver, para sus profesores, sus mentores, ver este día hecho realidad, porque Dios es bueno y para siempre en su misericordia. Hermano, quiero llamar la atención al hecho de cómo Dios usó un retiro. Debemos de hacer todo lo posible mientras nuestra mano está, de exponer a nuestros hijos a todo contexto donde su palabra será predicada. Domingo tras domingo en la iglesia, cualquier otra actividad fuera, un retiro de jóvenes, mandemos a nuestros hijos estas cosas. A veces hay padres que subestiman esas cosas y dicen, mira, no puede ir al retiro porque vamos a salir ese fin de semana. Hermanos, cuando a lo mejor Dios tiene un plan especial para tu hijo ese fin de semana de manera especial. De modo que debemos darle la prioridad siempre a la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, porque Dios en su misericordia puede que obre en uno de esos contextos, como el caso de nuestra hermana Gabriela. Hermana Gabriela, yo te bautizo para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Ingrid Fonfría. Nací y me crié en un hogar católico nominal, donde las fiestas, las bebidas eran lo normal. Sin embargo, por la gracia de Dios para conmigo, siempre mantuve la esperanza de que Dios me sacara de esa vida que llevaba. A pesar de que conocí al Señor, tal como se revela en su palabra, mi mayor refugio fue la oración. Y puedo dar testimonio de que el Señor ha sido maravilloso conmigo, ya que me sostuvo durante todo ese tiempo. Llegada a mi adolescencia, comencé a pedirle a Dios
que me alejara de esa vida de fiesta, bebida y diversión sin sentido. Y oraba para que el hombre que llegara a mi vida no me sometiera a ese tipo de vida. Creo que esta situación me movió a casarme a temprana edad. De esa relación Dios me concedió un hijo, pero mi primer esposo murió 2 años después. Así que tuve que volver al hogar paterno, de donde había salido. La angustia continuaba, las oraciones fueron más frecuentes, aunque alejada de la verdad. 5 años más tarde, conocí a mi actual pareja, quien tiene formación salesiana y apegado a principios católicos. Formamos una familia de 3 hijos bajo esa fe, pero mi corazón se sentía vacío y no hallaba satisfacción en esa iglesia que visitaba. Envuelta en un mundo de mentiras y tribulaciones, llegué a los pies de Cristo un día en mi trabajo. Hice confesión de fe, reconociendo que lo amaba y que era el único y suficiente Salvador. Desde hace 8 años comencé a visitar IBCJ por recomendaciones de una compañera de trabajo que me envió donde la hermana Luz del Alba del Almanzar. Durante todo ese tiempo me he visto azotada por el pecado, razón por la cual siempre me sentí indigna de ser bautizada. Gracias a Dios, el pastor Marco Peña me aclaró que la conversión no implica perfección de vida, sino confianza en la obra de Jesús, pues la salvación es por gracia y no por obra. Hoy doy gracias a Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando muerta en pecado y delito, me dio vida justamente con Cristo. También dar gracias a tantas personas que me acogieron en esta iglesia y me han dado apoyo. A mi esposo, que a pesar de que no profesa la misma fe, nunca se ha opuesto a que yo esté aquí. Al pastor Marco, por haberme escuchado pacientemente y ayudarme a buscar el camino correcto. A las hermanas que me han dado su cariño y a otros hermanos, quien con su cariño y ejemplo de familia se ha dado fortaleza a la mía. Finalmente quiero dar gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo por haberme concedido el privilegio de hacerme parte de su cuerpo, que es la iglesia. Dios le bendiga. Amén. He aquí, hermanos, otro ejemplo de una hermana que Dios la puso en aflicción, situaciones difíciles en su vida, y que vemos que de males Dios sacó bienes, porque Dios tiene un pueblo escogido y ninguno de esos escogidos se perderá. En su momento vendrán a los pies de Cristo, y damos gracias porque nuestra hermana vino a los pies de Cristo por la misericordia de Dios. Yo te bautizo, hermana Ingrid, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Mi nombre es María Soledad Díaz. Nací y crecí en un hogar cristiano. Estudié en el Colegio Logos, que queda a tan solo unos pasos de aquí. Debido a esto, siempre estuvo presente la palabra de Dios en mi vida. A pesar de haber hecho diversas confesiones de fe, no fue hasta los 15 años, en la misma noche en que los cumplía, que entendí el verdadero significado del sacrificio de Cristo y la verdadera convicción de pecado en mi vida. Fue desde entonces que considero que el Señor realmente vino a mi vida, a ser parte de ella. A lo largo del tiempo que me quedaba en el colegio, me seguí viendo envuelta en ese mundo rodeada de cristianos y en mi pequeña burbuja protegida. Sin embargo, cuando finalmente llegué a la universidad, decidí que quería probar si mi fe se trataba de algo que había adquirido por mis padres, por el colegio o por las influencias de mi alrededor. Tuve la oportunidad de hacer un programa afuera, en donde tuve que vivir con otros jóvenes, y me dio la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. Entendí que una vida vacía está en constante búsqueda de algo que la llene, sin importar de qué se trate. Llena de perturbación y sin esperanzas reales, pero solo en Cristo se encuentra la verdadera llenura. Me tomé mi tiempo en revisarme
y revisar mi fe, para no engañarme a mí misma ni a los que me rodeaban. Pues solo Dios conoce el corazón. Entendí que mi relación con Cristo es personal y que no soy salva porque de mí se espera ser salva, por el hogar donde nací, por el colegio donde estudié o por las personas que me rodean, sino porque Cristo derramó su sangre en la cruz para que pudiera ser renovada en su gracia y en su amor. Dios obra en distintas formas en cada uno de nosotros, y en mí fue a través de pensar mi decisión y reflexionar sobre mí misma y sobre mi fe, para que finalmente hoy pueda dar mi testimonio público de que no importa qué tan bueno parezcamos o qué tan alegres nos veamos ante los ojos de los hombres, estamos rotos por el pecado y jamás por nosotros mismos podremos lograr componer las piezas de la salvación eterna. Pero Dios, en su maravillosa gracia y misericordia, nos recompone y nos hace nuevas criaturas en Él. Nunca me he considerado digna de tan grande amor de Cristo, pero solo por pura gracia soy salva por Él. Le agradezco a Dios porque me ha permitido tener personas a mi alrededor que han sido de constante guía y amonestación. Le agradezco a Dios por mi familia, en especial por mis padres, José Ramón y Marisol, que siempre fueron fieles en predicarme la palabra desde pequeña, a mí y a mi hermano. Dios les bendiga a todos. Aquí tenemos otra hija de nuestra congregación bautizándose. Oyéndola a ella, hermano, yo pensaba que uno como papá, si fuera prudo, uno quisiera que el Señor llamara a conversión a nuestros hijos a los 3 años de edad, más o menos. Pero hermanos, Dios tiene su tiempo. La historia de la providencia es diferente a como nosotros quisiéramos. Todo es en el tiempo del Señor. Recibió la palabra desde pequeña de sus padres, el colegio, y a los 15 años fue que Dios hizo la obra. Hay otros que todavía de mayor edad. Hermanos, dejemos las cosas en las manos de Dios, porque muchas son sus misericordias, dice la palabra. De modo que es un gozo para nosotros poder bautizar a nuestra hermana María Soledad. Yo te bautizo, hermana María Soledad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina Soto, personaje. Esta es una hermana especial. Sí, acuérdense que el Señor no perdona a mis hijos. Buenas tardes, mi nombre es Reina Soto y este es mi testimonio. Me crié con mi abuela materna hasta los 12 años y luego me mudé con mi madre y mis hermanos, salvo mi hermano mayor, Heriberto, hijo mayor del primer matrimonio de mi mamá, vivía con su padre. Pasado un tiempo, este hermano mayor fue a vivir con nosotros. Él es cristiano y convivir con él fue una batalla, no lo puedo negar. Se casó y dejó la casa luego. Por mi parte, continué mi vida cotidiana y luego me casé. Tuve 3 hijos amados maravillosos y pasados 17 años nos separamos. Fue un cambio muy fuerte. Como soltera, había todas las ofertas mundanas a mis pies y sin apoyo de un padre me vi tentada a aceptar la salida más rápida, pero Dios me cuidó. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A menudo asistía a IBCJ, pero la palabra no había obrado cambios en mi corazón. Un día estaba en la más oscura de las tinieblas y sentí algo que nunca antes había experimentado. Fue como un stop, una pausa de película. Me congelé. Todo a mi alrededor se quedó totalmente inmóvil. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo: ¿qué haces ahí? Este no es el lugar de mis hijos. Tú eres preciosa y valiosa para mí. Sal de ahí. De inmediato le dije a una compañera: vámonos. Cuando llegué a casa lloré mucho y no entendía que estaba tan vacía, que Dios me llamaba, pero mi corazón estaba endurecido. Al día siguiente vine a la iglesia, a IBCJ. El pastor Sujé estaba predicando acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo. Esto me marcó. Mientras él predicaba, yo lloraba toda la prédica y así continué sin parar hasta llegar a mi casa. Pedí perdón al Señor y rogué que me salvara.
Volví a la iglesia y ya conocía a muchas hermanas, las cuales estimaba mucho. Entre ellas las fallecidas doña Ica y Salima, quienes me predicaron el Evangelio y con quienes tuve una relación muy cercana. Pero en este momento de mi vida el Señor tenía una hermana, como un ángel esperándome con los brazos abiertos. Una hermana con la que había perdido el contacto por 2 años, Rosa María. Dios la usó para que me adoptara y me consoló y me ha ayudado en los caminos del Señor. La quiero mucho. Mi deseo ahora es ser parte de la iglesia y poner mis dones en el servicio de su pueblo, modelar a Cristo en mi vida y testificar que el Señor me sacó de las tinieblas y me llamó a su luz radiante. Cuando estuve en angustia, Él se reveló por medio de su palabra que estaba conmigo en Isaías 54. Él es mi hacedor, mi esposo, mi todo. En mi separación me consoló y me acompañó. En mi desierto me dio agua y comida, y en mi angustia me dio paz y fe. En mis pruebas me dio fortaleza. En todo Él es mi todo, y cada día me demuestra su amor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Reina, como ustedes ven, se le había predicado la palabra desde hace mucho tiempo. Aquí se mencionó a Ica y a la hermana Salima y otras personas más. Y hermanos, es maravilloso cómo Dios nos busca a nosotros cuando nosotros no lo buscamos a Él. Y ahí nuestra hermana narra cómo estaba en un momento dado en un lugar que no debía de estar. Y de repente sintió al Señor diciéndole: sal de ahí, ese no es tu lugar. Y al día siguiente vino a la iglesia y fue confrontada por la palabra. Nosotros, hermanos, no fuimos que buscamos a Dios. Dios nos buscó primero. Y cuando Dios llama, nosotros respondemos. Hermana Reina, yo te bautizo para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No agarre el micrófono, no lo agarre. Jamás. Hermana Sara de Tellería. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Sara Esther Frías de Tellería. Nací en un hogar cristiano y desde pequeña asistí a la iglesia con mi madre. En mi adolescencia fui bautizada a la edad de los 12 años, pero sin tener ni la más mínima idea de lo que significaba esto. Simplemente porque estaba en edad y como era de costumbre en la iglesia, había que hacerlo. Con todo esto no sentí ningún cambio ni gozo en mi vida, además de no tener muchas cosas claras de lo que es el cristianismo y lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz. A los 18 años participé en un encuentro de jóvenes, donde por primera vez tuve mi experiencia personal con Jesús. En ese momento recuerdo que el pastor hablaba en Hebreos sobre las personas que siguen a Jesús de labios, mas no de corazón. Esto impactó mi corazón porque sentí que era parte de ellos. Y por primera vez sentí la necesidad de seguir a Cristo de corazón y no tan solo de palabras. Así lo hice. Pero con el pasar del tiempo y no habiendo en la iglesia quien enseñara a los jóvenes, muchos se alejaron, siendo yo una de ellas, aunque asistía frecuentemente. A los 22 años me casé, formé mi familia. Dios me bendijo con 3 niños. Con el tiempo tuve problemas con mi esposo, quien no era cristiano, y esa situación permitió que buscara el rostro de Cristo en oración y depositar mi confianza en Dios y esperar. Fue un momento en que mi vida espiritual se fortaleció, pues depender de Dios en oración fue mi sustento. Hoy, gracias a la misericordia y la soberanía de Dios, mi esposo es parte de la Iglesia de Cristo. Luego de esto, la necesidad de buscar una iglesia donde se predicara a Cristo se volvió primordial para nuestra familia. Y después de 3 años, Dios nos trajo aquí, siendo las clases de premembresía impartidas por el pastor Leopoldo la confirmación de que estábamos donde Dios quería. En el desarrollo de estas, fui muy impactada con las enseñanzas que me llevaron a ver con mayor claridad que Jesucristo es el centro y que su palabra es viva y eficaz. Hoy me sumerjo en las aguas del bautismo con la certeza de mi compromiso y buena conciencia hacia Dios,
siendo este acto el testimonio público de ello. Doy las gracias a Dios por habernos guiado a esta iglesia local, donde su palabra es predicada por su gracia, con fidelidad, donde nuestros hijos son instruidos con amor en la verdad y en el inicio de una vida cristiana. Gracias a los hermanos Sharon y Gustavo Rodríguez, Maribel y Jesús Ogando, quienes desde que llegamos aquí, sin aún conocernos, nos recibieron con amor y me ayudaron personalmente a mí a no sentirme tan extraña. Me presento ante la Iglesia de Cristo aquí reunida con toda la disposición de servir con mis dones para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, al oír el testimonio de nuestra hermana Sara, damos gracias a Dios por la obra de conversión en su vida. Hermanos, qué bueno que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Que el Señor nos conceda seguir predicando la palabra hasta el fin. Porque los pecadores se están convirtiendo, se están salvando por la locura de la predicación. No por otro medio, sino por la predicación. Pero qué bueno que también dio sus hermanos de la iglesia para acercarse a personas desconocidas. De modo que tú eres un hermano de esta iglesia, eres miembro de esta iglesia. Mírate a ti mismo cada domingo como un misionero. Mira a las personas que están aquí, acércateles. ¿Para qué? Para que tú seas parte de esa bendición que Dios pueda usar, Dios quiere usar, de salvar a personas, discipular a personas que están en medio nuestro. De modo que damos gracias por tu testimonio, hermana Sara. Yo te bautizo, hermana Sara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es José Alfio Lara Tejeda y este es mi testimonio. Por la gracia de Dios, nací en una familia cristiana donde desde pequeño se me instruyó en la disciplina y el amor del Señor. Estudié y crecí alrededor de una comunidad de creyentes que nunca desistieron de enseñarme la palabra de Dios y el amor de Cristo para con su pueblo. Sin embargo, tal y como he escuchado muchas veces desde este escenario, ser hijo de padres cristianos no es sinónimo de ser creyente. Mi vida antes de Cristo estuvo caracterizada por el orgullo, la arrogancia y el rencor. Durante mis años de adolescencia, la rebeldía y un espíritu de discordia caracterizaban mi persona. También recuerdo que desde temprana edad oré al Señor por sabiduría y mirando hacia atrás pienso que aún en mi rebeldía Dios me concedió cierto conocimiento y madurez. Aunque muchas veces esto contribuyó a mi orgullo y arrogancia, creo que Dios lo utilizó para mostrarme mi pecado y que siempre tuviera presente que necesitaba de su gracia. Fueron muchas las noches que oré al Señor para que me salvara, que me librara de las ataduras de mi pecado. Le pedía que no me dejara morir en mi pecado. Finalmente, a la edad de 16 años, Cristo obró mi corazón y cambió mi espíritu rebelde por un espíritu de mansedumbre. Comencé a hallar gozo en la humildad, en escuchar el consejo y servir a los demás. Comprendí que nada en esta vida, ni los premios, ni el reconocimiento, ni el dinero, ni la fama valen la pena, sino el servir a Cristo y entregar mi vida en sumisión a su voluntad. Quisiera agradecer a mis padres por su trabajo incansable y muchas oraciones por mi salvación. Gracias doy a Dios por su labor y por su pronta diligencia en corregirme y tratar con mi alma. Hoy puedo testificar públicamente que Dios ha escuchado sus súplicas y les ha concedido el deseo de sus corazones. Dios les recompense enormemente y los siga guiando en el conocimiento de la gracia de Cristo. También quisiera agradecer de manera especial a la profesora Evelyn Morillo y al profesor Silfido Guillén, quienes siempre me enfrentaron en mi pecado y me llevaron a entender que el mundo no giraba alrededor de mí. Gracias por su labor, no fue en vano. Es mi oración que Dios les permita impactar la vida de muchos más estudiantes. Muchas gracias. Por si acaso, los padres son José Alfio Lara y Carolina Lara, que no mencionaste los nombres de ellos. Qué gozo, hermanos, es ver un hijo más de la congregación, en este caso un hombre, también siendo salvado por la sangre de Cristo. Qué bueno es ver cómo Dios utiliza diferentes medios, no solamente a los padres, sino que también usa a los profesores del colegio cristiano y otros medios más. Damos gracias a Dios por la obra que ha hecho en tu vida y por el hecho de que Él ha manifestado creer en Cristo y Él quería ser bautizado en esta iglesia local.
De modo que vino directamente desde México para ser bautizado aquí con nosotros. De modo que nos gozamos con eso. Yo te bautizo, hermano José Alfio, para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.